Bien, pues muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todas. Soy Jorge Antonio, Catalina, esperando que estén muy bien, ¿eh? Con mucho calor, ¿verdad? En estos días por todos lados, en todo el país. Pero bueno, esperamos que se equilibre un poquito el clima. Eh, pues vamos a retomar nuestra ruta cuando termine la sesión. Les enviaré el documento para que ustedes lo puedan consultar. Y en el entendido de que, según veo, estaremos juntos también en el próximo módulo sobre derechos políticos en la Convención Americana. Estos dos módulos están engarzados, entonces pues vamos a tener oportunidad de seguir examinando este tema en sus diferentes dimensiones, que se ha especializado bastante el tema de los derechos político-electorales, precisamente por la actuación eh, jurisdiccional de los tribunales. Y digo jurisdiccional de los tribunales porque pues también tienen actividades no jurisdiccionales como esta que estamos llevando a cabo, la Escuela Judicial Electoral, la función académica, de divulgación, los diplomados y otros estudios, títulos y grados que ofrece la Escuela Judicial Electoral. Muy bien, entonces estamos listos, ¿verdad? Correcto. Eh, bien, entonces vamos a regresar a nuestro documento y recordar que pues tenemos mucha literatura, tanta que hay que seleccionarla, escogerla con cuidado. Yo les he recomendado algunos libros de algunas fuentes de información. Reitero la relevancia del portal de Idea Internacional. También, por supuesto, en Jurídicas de la UNAM hay mucha y muy buena información. El doctor Sergio García Ramírez, que fue quien propuso, lógicamente, en su actuación como integrante de la Corte Interamericana, el concepto de control de convencionalidad, pues ha escrito él y también con algunos otros colaboradores diversos ensayos, libros y fuentes de información en este tema que se está revisando en este diplomado. Así que yo recomiendo, desde luego, la literatura que el propio doctor Sergio García Ramírez ha generado. También el control de convencionalidad del doctor Felipe de la Mata Pizaña, que es un muy buen libro. Y estaba yo recuperando este otro que también se lo recomiendo, igual de Tirán Leblanc, Francisco Vázquez Gómez Bisoño, El control de convencionalidad hacia una teoría de la argumentación convencional. También está muy completo. Francisco Vázquez Bisoño, vamos a ponerlo aquí. Eh, el control de convencionalidad, ¿de acuerdo? Tiene un subtítulo, pero con esto es suficiente. Es un libro que también, bueno, pues no es del año pasado, pero sí es relativamente reciente. Entonces, pues se los recomiendo bastante. Eh, Así, ¿no? Francisco Vázquez Gómez Bisoño, para ser preciso. Entonces, también es muy recomendable porque tiene todas las pues antecedentes, conceptos y sentencias, jurisprudencias de la Corte Interamericana en esta materia. Ya les he comentado, el doctor Daniel Sobato,
también en esta materia tiene bastantes publicaciones en términos generales sobre la materia electoral, los partidos políticos y en alguna medida sobre este tema. Otro libro me detengo para no dejarlo pasar, eh, que les recomiendo a todos los interesados en el tema electoral, es este libro que fue eh, coordinado por precisamente, bueno, vamos a ponerlo aquí. Eh, Leonardo, ¿cómo se llamaba el exconsejero presidente cómo se llama el exconsejero presidente del INE? Ustedes lo recuerdan, Leonardo Valdés. 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 Solita. Fíjense en este libro, Bernardo es muy importante. ¿eh? Eh, Derecho electoral comparado de América Latina. Fondo de Cultura Económica, es del año 2019. Este libro es muy importante porque eh, está integrado por unos 40 o 50 capítulos. Es probable que lo puedan encontrar en línea, no estoy seguro. Pero este libro, Derecho Electoral Comparado de América Latina, trata todos los temas relevantes de la materia electoral, desde el concepto de derechos políticos electorales, que lo veremos mañana, hasta todos los temas especializados y como se dice, en perspectiva comparada. Bernardo? En perspectiva comparada significa que están analizados 18 sistemas electorales de América Latina. Normalmente cuando se hacen comparaciones, se comparan 18 países de América Latina. O sea, México, 6 de Centroamérica, República Dominicana, ahí van 8, y 10 de Sudamérica. Son 18 países que se comparan en los diferentes temas y ese libro lo hace, incluido el tema de los derechos político-electorales y también pues el tema de los modelos de justicia electoral y las formas de control, ¿sí? De constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Muy bien. Entonces, eh, pasamos la mirada al hecho de que hay diversas modalidades, diversas formas y modalidades de organizar el sistema de resolución de conflictos electorales en un país. Estas diversas formas de control de resolución de conflictos electorales pueden estar organizadas para que la última decisión, la decisión final, se tome en sede política, se tome en sede administrativa con función jurisdiccional o se tome en una sede de un tribunal constitucional que esté dentro o fuera del Poder Judicial. En el caso de México, miren, sí está derecho electoral comparado de América Latina, pues qué bueno. Eh, Les va a ser de mucha utilidad, se lo recomiendo tenerlo de, como libro de consulta, ya es la tercera edición. Antes se llamaba Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, ¿sí? Por ahí pueden ustedes encontrar también esa versión. Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. Ahora, en esta tercera edición, se titula Derecho Electoral Comparado de América Latina. Dejó el título o el concepto del tratado para convertirse simplemente en Derecho Electoral Comparado. Pero muy bueno. Bien, entonces, dentro de ese libro, en uno de los capítulos, está sintetizado este planteamiento que he hecho ayer y reitero hoy, de que hay diferentes modelos de justicia electoral y uno de ellos incluye
para los países que estén vinculados al sistema interamericano, el modelo supranacional, en este caso interamericano, de resolución de conflictos electorales. Significa que hay una instancia más allá del órgano terminal que resuelve los conflictos electorales en última instancia dentro del Estado-Nación, como en México es el Tribunal Electoral Federal para actos o resoluciones, o bien la Suprema Corte para el caso de normas generales de estilo o de corte legislativo. Entonces, este es un dato que vale la pena tener presente, ¿no? Ya dijimos que ese modelo supranacional puede funcionar como ombudsman, como tribunal. Nosotros en el sistema interamericano tenemos esas dos modalidades, como ombudsman de la Comisión Interamericana y como tribunal la Corte Interamericana. En el contexto histórico, estos dos instrumentos de garantía supranacional, vamos a llamarlo así, de los derechos políticos, porque está más allá del Estado-Nación y permite también controlar el funcionamiento y las decisiones de los órganos terminales del Estado-Nación para efectos electorales, o sea, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte. Estos dos instrumentos que nos hemos dado, la Corte y la Comisión, pues a lo largo de su historia, que es nueva, pues han establecido una serie de criterios que ayer estábamos viendo y sintetizando en 9 puntos, ¿sí? Esos puntos tienen sus antecedentes también en los años 80, porque, como dijimos, la Comisión Interamericana le fue recomendando al Estado mexicano el establecer esta serie de garantías hacia dentro del Estado-Nación, porque carecíamos de tribunales independientes e imparciales con magistraturas especializadas para resolver los conflictos sin que se contaminara o sin que dependiera de los factores políticos, esa decisión de última instancia, la decisión judicial. Entonces, bueno, los criterios generales a que la Corte y la Comisión han ido llegando a lo largo de su evolución, también los estábamos viendo ayer. Entonces, el derecho a la presión política es un derecho fundamental, se debe no solo proteger y promover, sino garantizar de manera integral. Hay un margen de regulación nacional para los estados-nación. Los estados-nación, digamos que aprovechan ese espacio para poder también acomodar a las circunstancias y a las necesidades de su contexto interno la legislación. Así, por ejemplo, pues el tema de cómo organizar el sistema de justicia electoral. O sea, la comisión y la corte dice, oye, ahí derecho humano fundamental la participación política, lo tienes que garantizar y digamos que cada Estado-nación lo diseña de la manera que decide, conforme a las mayorías que votan en el Parlamento, en el proceso legislativo, pues decide la manera como diseña el modelo de justicia electoral. Déjenme recordarles que en 5 de los 6 países de Centroamérica, ¿sí?, todavía tienen un Tribunal Supremo Electoral. Ese Tribunal Supremo Electoral organiza las elecciones y resuelve los conflictos. O sea, es como si el INE en México o el tribunal organizara las elecciones y resolviera los conflictos electorales. En un mismo órgano administrativo se resuelven los conflictos de carácter electoral en sede, en forma de juicio, ¿sí? Con un procedimiento jurisdiccional. ¿Cómo es esto posible? Pues sí, se organizan por dentro la institución y lo que hace es se dividen el trabajo en una cámara administrativa que organiza las elecciones y en una cámara jurisdiccional que resuelve los conflictos, ¿de acuerdo?
Entonces, eso. Eh, y así hay otras modalidades para resolverlo. Y por supuesto, por encima de esa resolución, en el caso de la violación de los derechos humanos fundamentales, si hay violación a principios del debido proceso o al final, al resolverse el caso, una de las partes considera que hay una violación de derechos o de garantías constitucionales, puede acudir al Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Eso es otra cosa. A ver, yo les preguntaría para escucharles un poquito esta mañana, ¿qué pensaría Catalina o qué pensaría Bernardo de que a la decisión del Tribunal Electoral se pudiera revisar en una sala de la Suprema Corte de Justicia? A ver. Pues buenos días a ¿Qué tal, Héctor Bernardo? y todos Muy buenos compañeras días. y compañeros. ¿Eh? Pues yo creo que la especialización de los órganos jurisdiccionales que atienden el derecho electoral, sobre todo en uno, pues es fundamental, ¿no? Y tendría que haber una sala especializada, lo cual nos llevaría igual pues a la independencia que ha caracterizado el sistema electoral, ¿no? Que se establece que, aunque es parte, por ejemplo, del Tribunal del Poder hoy por hoy, pero sin embargo tiene su autonomía y eso le permite tomar las decisiones, pues, de una manera, yo creo que permita ser garante para la ciudadanía de estas decisiones en la materia jurisdiccional electoral, ¿no? Como los soples. Creo que la independencia trae como consecuencia benéfica la imparcialidad, la certeza para el ciudadano de que el órgano está especializado, ¿no? Y cumple todos los principios que ya conocemos todos de la materia electoral. Entonces yo creo que sí, es fundamental que se conservaría o que se maneje el sistema así, porque pues al final el Estado pues tiene una influencia indirecta o directa en las tomas de decisiones y mientras si se forma parte de la estructura formal como tal, pues sí pudiera llevar a que la ciudadanía desconfíe del sistema o pudiera suponerse que haya cierta influencia, ¿no? Sobre las decisiones en la materia electoral. Entonces yo creo que es muy importante que los órganos sean especializados, independientes, autónomos y para que esto le dé certeza y eficiencia, legalidad al sistema electoral de un país. Ahora, ¿no se reforzaría, Bernardo, esa independencia, imparcialidad y otros con vaya, con una última revisión en casos de presunta violación de derechos fundamentales por si se equivocan las magistraturas de la Sala Superior, que también son humanas, ¿no? Pueden equivocarse y que tuviera las partes la posibilidad de en casos extraordinarios, eh, acudir a una sala de la Suprema Corte? ¿No? Pues, para mí, creo que crearíamos una instancia más que haría más extenso el proceso. O sea, el propio tribunal pues revisa el cumplimiento de esa parte, ¿no? Y la definitividad de la resolución, pues también creo que es importante, ¿no? Que sea que conozcamos que hay una última instancia y no alargue más un proceso como Muy bien. tal. Bien. ¿Alguien quiere Fidel? Gracias, estimado Bernardo. Vamos a escuchar a Fidel y luego a Catalina, sí. Adelante, Fidel. Ah, muchas gracias. Perdón, bueno, no sé si quiera primero mi compañera hablar. Adelante, Catalina. Gracias. Pues bueno, yo creo que el tema de que la Suprema Corte pudiera revisar, yo creo que la independencia, la imparcialidad y la especialización tienen que ser propios de cualquier autoridad jurisdiccional en todas las materias. Creo que ese no es el tema.
sino yo creo que responde más bien como a la realidad histórica que ha venido México y cómo se ha venido desarrollando la independencia en materia electoral. O sea, es una realidad que desde 1800 los tribunales nunca han querido entrarle a la materia política por la carga que implica pues exactamente lograr un equilibrio entre la política y el derecho, y por eso se han creado tribunales especializados. Entonces, pues creo que es parte también de nuestro sistema electoral que tenemos nosotros totalmente independiente de los órganos de gobierno, porque atiende a una realidad histórica. Entonces yo creo que por eso no sería conveniente que la Suprema Corte en todo caso revisara, no por la especialización o la independencia que tiene que regir en todas sus resoluciones, sino por la tranquilidad que se le da a los ciudadanos de que no se, que es un órgano que únicamente se dedica a cuestiones electorales y es totalmente autónomo de otros órdenes de gobierno por la historia que hemos vivido de partidos hegemónicos y de pues elecciones de nuestra difícil construcción de democracia, en pocas palabras. Correcto. O sea, Catalina consideraría que en razón de nuestra propia historia y contexto histórico, el modelo mexicano es justificable y es válido y debe seguir, continuar funcionando como está. O sea, que tengamos, como no tiene ningún país en el mundo, 2 tribunales constitucionales, uno para el tema de los derechos civiles y otro para el tema de los derechos políticos, ¿no? O sea, y eso es, bueno, pues porque así se ha probado que si la Corte conoce en materia de cuestiones político-electorales, porque de cuestiones políticas pues ya conoce, ¿no? Pero de cuestiones político-electorales podría estar muy inmiscuido en el contexto político partidario, y eso generaría entonces digamos, unas distorsiones en la función judicial, ¿no? Como pasó en el siglo XIX, que los presidentes de la Corte fueron o quisieron convertirse en presidentes de la República, ¿no? Benito Juárez saltó de la Corte a la presidencia de la República y después por poco lo hace también José María Iglesias en 1876, ¿no? Por milímetros, y buscó ser presidente de la República siendo presidente de la Suprema Corte. Entonces, a partir de allí, con las tesis de Ignacio Luis Vallarta, se separó la función judicial, jurisdiccional, de la calificación de las elecciones, ¿verdad? Entonces, dice Catalina, ese modelo lo tenemos porque responde a ese contexto histórico y sigue vigente en la opinión de Catalina. Está muy bien, es muy respetable. A ver, Fidel, por favor, adelante. Claro que sí. Yo coincido con Catalina respecto a nuestra situación histórica, es la que implementó esta situación de separar lo que es la materia electoral política con el criterio Vallarta y, vamos, si bien es cierto, existen en otros países esa unificación en cuanto a lo que es jurisdiccional y lo que es administrativo, nosotros, nuestra historia nos ha valido de que se haga esta separación. Nuestra historia son las que han provocado esta separación. Sin embargo, yo creo que en la Suprema Corte sí podría hacer esta revisión, porque se me hace un tanto desigual, no sé si se han fijado, por lo menos en otros estados, pero aquí en Aguascalientes existen varios recursos legales para poder impugnar una actuación, por ejemplo, del Consejo Distrital Local,
puede irse al Consejo General, del Consejo General al Tribunal Local, la Sala Regional y al final una reconsideración por parte de la Suprema Corte. A diferencia de las actuaciones del Consejo General del INE, en donde solamente tienen una instancia. Y esa instancia es la que corresponde a la sala superior. Quizás pudiese haber una especie de revisión por parte de la Suprema Corte en donde convalide esa actuación de una forma, de un análisis convencional. Sí se me hace un poco, vamos, como una actuación de un órgano administrativo puede tener tantas instancias, hasta 4, y sin embargo, en por ejemplo, del Consejo General, solamente tenga un solo recurso. Pudiésemos tener esa visión de que pudiera revisarse ante una sala, una de las 2 salas de la Suprema Corte. Sin embargo, como bien comenta, la cuestión histórica es la que nos ha impedido hacer ese tipo de evaluación. Entonces, Fidel, ¿lo harías o no lo harías? Porque ayer envió el senador Monreal, ojo, la iniciativa de reforma electoral. Anoche circuló una iniciativa de reforma electoral que pues habrá que revisar. Entonces, perdón, ahí me perdí un poquito. ¿Tú crees que en casos extraordinarios debería la Corte revisar? Porque es parte del control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿no? O sea, afectar el modelo vigente para ponerle, digamos, agregarle una última instancia en la Corte. Sí, yo estaría de acuerdo en tener una segunda instancia para la revisión de la sala superior. Ojo, nada más en cuanto a situaciones jurisdiccionales. Ya lo del, bueno, ya tenemos un mecanismo de revisión en materia de leyes electorales a través de la acción de inconstitucionalidad. Pero en particular, aquellos actos de la sala superior, pues al final de cuentas, por ejemplo, unificar criterios, una contradicción entre la sala superior y la Suprema Corte, pues al final el que toma la decisión es la Suprema Corte. Entonces, si se fijan, técnicamente está supeditada la sala superior respecto a la Suprema Corte de Justicia. Ahí pudiese haber ese vínculo en donde pudiera revisar algunas situaciones, repito, cuando se trate en materia de convencionalidad. Correcto. Muy bien, entonces ese es el modelo que está vigente en prácticamente todos los países de América Latina, que es el que la Suprema Corte, ya sea el Pleno o una sala de lo constitucional, revisa la sentencia de última instancia que produce un tribunal electoral. Ese es el caso de Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala hay una corte tipo kelseniana, que es poco conocida, pero que es muy importante desde finales de los años 50, que es una corte constitucional, que está fuera del Poder Judicial y que ha jugado un papel muy relevante en la transición democrática de los gobiernos militares a civiles en Guatemala, y ha protagonizado tremendas luchas contra la Fiscalía General de la República, contra la Suprema Corte, contra el Congreso Nacional, que es de una sola cámara. En Guatemala no hay Senado de la República, por supuesto, contra los presidentes de la República. Esa Corte Constitucional guatemalteca, digamos, está por encima y por fuera de la Suprema Corte de Justicia. Entonces nosotros no tenemos ese modelo. Es importante examinar el libro que les mencioné, de Derecho Constitucional, Derecho Electoral comparado a América Latina, porque ahí se nota cómo hay estos contrastes y estos casos distintos que, como bien dice Catalina, sin embargo, responden a la historia de cada país. Nosotros, pues, tenemos esta tentación de la presidencia de la República, donde los presidentes de la Suprema Corte en el pasado, tal vez ya no tan cercano, pues sí han sido presidentes de la República, ¿no?
Entonces, o han intentado hacerlo. Entonces, mantenemos separadas las dos jurisdicciones y es muy legítima y válida la pregunta y creo que este modelo de control de constitucionalidad, convencionalidad de los actos y resoluciones que toman las autoridades administrativas electorales o PLEINE que revisa el tribunal, pues está el famosísimo recurso de apelación, ¿verdad? Y también los juicios correspondientes, el juicio de la ciudadanía o el juicio de revisión constitucional en materia electoral, pues permiten esta cobertura, ¿no? Para que la Sala Superior, que es un tribunal constitucional, también lo es de legalidad, pero es un tribunal esencialmente constitucional, pues revise en última instancia, recuerden, artículo 99, sus resoluciones son definitivas e inatacables. Entonces, en el ámbito nacional, porque en el ámbito supranacional sí puede intentarse pues acudir a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana para revisar alguna resolución. O sea, en el ámbito supranacional no son definitivas e inatacables las sentencias ni de la Sala Superior ni de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esto es importante tenerlo presente, sobre todo después de 2011, en que se ha aceptado abiertamente con el expediente Varios 912, ¿no? El caso Radilla Pacheco y otros, el control de convencionalidad. Bueno, muy bien, entonces tenemos, nada más quería yo sembrar esta pregunta, pues porque es legítimo preguntarse por qué tenemos este modelo de dos tribunales constitucionales, ¿no? Y la respuesta es la que hemos dicho, ¿verdad? Y que ustedes han visto seguramente en otros módulos. ¿Alguien más quería hacer algún comentario? Adelante, por favor. Alba, ¿tú quieres hacer un comentario? Sí, buenos días a todos. Me parece que efectivamente es muy atinada la participación de la compañera Catalina. La democratización de México ha propiciado el sistema que ahora tenemos, la transición, y tal vez otro punto que no podemos perder de vista es que a la Suprema Corte me parece que tal vez no le daría tiempo de revisar muchas de las cuestiones en materia electoral porque los tiempos son muy cortos. Entonces, estamos viendo que en materia operativa, la Suprema Corte tarda mucho tiempo en resolver ciertas cuestiones. Si bien acelera un poco el paso cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con la materia electoral, sí hablar de los casos jurisdiccionales en los que se aplican ciertos controles constitucionales, me parece que no podría participar la Suprema Corte precisamente por el tiempo. Y yo creo que el modelo que tenemos sí ha sido consecuencia histórica, está funcionando bien y hasta cierto punto podemos hablar de que en los otros lugares pues ha sido parte de su propia evolución, ¿no? Esa sería, creo que, mi participación. Sí, correcto. Bien, sí, y yo creo que es la opinión mayoritaria. El que pues este modelo de tribunal electoral constitucional especializado en materia electoral, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se mantenga como el órgano límite, ¿no? Es la opinión mayoritaria. Sí, debo decir que pues existe también este otro escenario posible y que no es ajeno a la experiencia en la región, en el entendido de que la región pues no tiene un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. No lo tiene. Tiene, por ejemplo, pues tribunales supremos, tribunales superiores. El mismo caso de Brasil, que es un país enorme, con más electorado que México, un país federal, tiene un tribunal superior electoral que depende de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, y ese tribunal organiza las elecciones y resuelve los conflictos. Es importante. Ahora, en Brasil dio el paso que ojalá que demos nosotros. Hay que revisar la iniciativa del senador Monreal de ayer, porque uno de los planteamientos es que avancemos en el voto electrónico,
o sea, que tengamos un plan para instalar de una vez por todas en un plazo, como hizo Brasil a lo largo de 10 años, pero de manera constante, estratégica y bien hecha, las urnas electorales, las urnas digitales, ¿sí? Entonces eso ayudaría a resolver en el largo plazo el tema también del costo de la organización de las elecciones. Entonces, bueno, eh, tenerlo presente les recomiendo. Bien, entonces, habiendo eh, discutido un poquito esto, quiero ahora pues pasar a esta otra parte que es el hecho de que, bueno, cada país tiene entonces, cada estado-nación, un margen de apreciación para diseñar el sistema de resolución de conflictos electorales, ¿sí? Y nosotros lo hemos hecho claramente. Nosotros en México tenemos una historia muy rica, pues evidentemente, tantos años de estar resolviendo los conflictos electorales en los colegios electorales, prácticamente desde 1812, la Constitución de Cádiz, 1824, la Constitución Federal, pues los colegios electorales funcionaron en el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y de la Constitución de Cádiz de 1812. Además de que había muy malas comunicaciones, eran poblaciones aisladas viviendo en territorios muy extensos, ¿no? Pues se facilitaba la operación de los colegios electorales porque en el mismo órgano que se encargaba de recibir a los electos, pues esos mismos electos en el Congreso se erigían en un tribunal interno al Congreso, en un colegio electoral para calificar sus elecciones. Entonces, salvo el periodo de la República Restaurada que hemos mencionado, de 1867 a 1876, durante esos 10 años, que el presidente de la Corte era presidente de la República, o sea, Benito Juárez, por Ministerio de Ley, tuvimos este periodo en el que la Suprema Corte sí intervino en los asuntos electorales hasta que Ignacio Luis Vallarta clausuró con una jurisprudencia que está vigente del año 1881, ¿sí? Está vigente, diciendo que el amparo no procede para conocer y resolver asuntos en materia electoral, ¿sí? Entonces, a partir de allí, otro siglo para hacer la transición hacia un modelo judicializado de resolución de conflictos electorales. Ahora, una vez que lo establecimos, en 1996, con la gran reforma constitucional legal de ese año, y que el Tribunal Electoral dejó de ser un órgano constitucional autónomo, separado del Poder Judicial, como era el Tribunal Federal Electoral, y fue incorporado al Poder Judicial de la Federación, y se distinguieron las competencias con toda precisión entre la Corte y este tribunal, ¿no? Entonces, a partir de allí se empezaron a forjar casos para ir invocando el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, los tratados y las convenciones internacionales. Un primer caso es el caso Tlacolulita. ¿Alguien conoce el caso Tlacolulita? Jorge Antonio, ¿recuerdan? ¿Alguien el caso Tlacolulita? Muy bien. Ténganlo muy presente. Antonio, ¿tú sí? El caso Tlacolulita, ¿no? Bueno, el caso Tlacolulita es un municipio que elige, es un municipio oaxaqueño que elige por usos y costumbres o sistema normativo indígena interno, vamos, a su ayuntamiento. Entonces, Asunción Tlacolulita está enclavado en la región del Istmo de Tehuantepec, está en una montaña que pues está como a 1 hora de la carretera federal que va de la ciudad de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec. Y en ese municipio tuvo lugar
en el año 1997 una elección. En Oaxaca hay 570 municipios y 417 eligen a sus autoridades municipales conforme con sus sistemas normativos internos. La historia viene de muy lejos y el problema es que en los años 80 los conflictos se exacerbaron hacia el interior de estas comunidades porque aparecieron diversos elementos disruptivos, profesores que salieron a estudiar, personas de la comunidad que salieron a estudiar y regresaron con ideas pues más pues diferentes a las que prevalecían en las comunidades, y sobre todo el factor magisterial que empezó a, digamos, introducir la pacífica gobernanza que el PRI había generado adentro de estas comunidades, y empezó a haber también divergencias al interior, ¿sí? Con diferentes, pues, filiaciones, ideologías. Y los conflictos se empezaron a exacerbar. Entonces, en 1997 hubo elecciones en Tlacolulita y el Congreso del Estado de Oaxaca anuló esa elección en diciembre de 1997. El Congreso del Estado de Oaxaca, no un tribunal, sino el Congreso del Estado de Oaxaca. Entonces, los habitantes algunos habitantes de Asunción Tlacolulita, pues acudieron a las instancias judiciales electorales. Fíjense con lo siguiente, el siguiente punto. Normalmente se tienen 4 días para ejercer las acciones en materia electoral, judicial electoral. 4 días después de la decisión, se hacen sabedores de la decisión o se notifica la decisión, 4 días para presentar la demanda ante el tribunal electoral correspondiente por la vía de la autoridad responsable, que es el OPLE o el INE, ¿no? Entonces aquí pasaron no 4 días, pasaron 8 meses. Fíjate, Antonio, 8 meses. En septiembre de 1998, un grupo de ciudadanos de Tlacolulita llevó la demanda, ¿sí?, de revisión constitucional electoral, que es propia para partidos políticos y no para ciudadanos, ante la Sala Superior. Y la Sala Superior, yo tuve entonces la fortuna de estar presente allí con el magistrado Jesús Orozco y con el hoy jefe de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral, el doctor Juan Carlos Silva Adaya, quien proyectó este asunto, ¿sí?, de Tlacolulita, en el que primero se acogió, se aceptó la demanda después de 8 meses. Fíjense ustedes, sí, parecería una violación constitucional. Después de 8 meses se aceptó la demanda, pero se cambió la vía. Se le dijo a los quejosos, a los demandantes, que la vía no era el juicio para la revisión constitucional en materia electoral, sino el juicio que entonces se llamaba para la protección de los derechos del ciudadano en materia electoral, ¿sí? Entonces, lo que hoy llamamos el juicio de la ciudadanía. Este caso de Tlacolulita es muy importante por varias razones. La primera es que esa sentencia reconoció, fíjense ustedes en esto, que en México hay 2 sistemas electorales. Un sistema electoral es el sistema de partidos políticos con campaña, urnas y todo lo demás, o sea, el modelo liberal tradicional de organización de las elecciones. Y el otro sistema es el sistema electoral de los pueblos y comunidades indígenas para elegir a los integrantes de los ayuntamientos. Esa sentencia, que si la leen, lo cual es recomendable, ¿sí?, la googlean como caso Tlacolulita, Tribunal Electoral, y lo van a encontrar. Entonces, primero reconoció que hay 2 sistemas electorales. Es
su trascendencia, ¿sí? Segundo, que fíjense ustedes, ¿cuál fue la razón para ejercer este control? Pues un control de constitucionalidad y de convencionalidad temprano, 1998, aunque no se dijo que se estaba ejerciendo un control de convencionalidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que hizo el magistrado Orozco y lo que la sala resolvió fue, vamos a ver qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Y la Convención Americana de Derechos Humanos dice que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas, como lo dice el artículo 41 de nuestra Constitución. Y también dice que los países tienen el margen de apreciación de configuración legislativa nacional para regular los sistemas de resolución de conflictos. O sea, uno de los 9 criterios que vimos ayer y que recordé hace un momento, ¿sí? Y ese margen de apreciación conduce entonces a interpretar que es conforme con la Convención Americana de Derechos Humanos el que tengamos 2 sistemas electorales. El que por una parte se resuelvan los conflictos de la competencia entre partidos políticos y que por la otra tengamos aceptado este diseño de que las comunidades indígenas resuelvan sus conflictos conforme a sus propias normas y que con base en un principio de subsidiariedad, si no lo resuelven, entonces tengan expeditas las vías para acudir ante la justicia electoral que oferta o que presta el Estado-Nación. Eso es muy importante. Entonces, tiene una base convencional y una base constitucional, y en esa sentencia, aunque no habíamos llegado a 2011, ese año 98 estábamos apenas reconociendo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? En relación con las resoluciones del Estado mexicano, eh, eh, en esa sentencia se invocó el derecho internacional de los derechos humanos en el tema electoral indígena, ¿verdad? Se facilitó el acceso a la justicia, se flexibilizaron los presupuestos procesales, es decir, el no presentar la demanda dentro de los 4 días siguientes al conocimiento del acto reclamado, bajo la justificación de que mientras no hubiera elecciones en ese ayuntamiento, la violación del derecho político electoral de votar y ser votado se actualizaba constantemente. O sea, era de tracto sucesivo, lo cual, Jorge Antonio, tiene un sentido y una justificación muy clara, ¿no? Porque, pues, había un estado irregular de cosas, dado que un grupo se había apoderado del Palacio Municipal y del espacio donde tradicionalmente se llevaban a cabo las elecciones e impedían que estas elecciones tuvieran lugar. Entonces, esa sentencia le ordenó al Congreso del Estado de Oaxaca y también al Instituto Electoral del Estado de que hicieran todo lo posible, todo lo apropiado, necesario, factible, para que tuvieran lugar esas elecciones. A ver, por favor, Jorge Antonio, adelante. Micrófono, por favor. Sí, no te estamos escuchando, fíjate. No te escuchamos, Jorge Antonio. Sí, bueno, quizá algún detalle técnico ahí lo quieras arreglar. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar en este tema? Entonces, ahorita en lo que Jorge Antonio arregla. En una primera etapa, para este tema que nos ocupa del control, del impacto de la Corte Interamericana y de la Convención, diría yo, americana sobre el sistema electoral mexicano, pues este es un caso temprano, ¿sí?
no se ejerció expresamente el control de convencionalidad, pero bueno, aparte de que me consta, en la sentencia está claramente establecido que se tomó en cuenta las disposiciones de la Convención Americana y del Convenio 169 del año 1986 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de pueblos indígenas y pueblos tribales en países independientes. Ese es muy importante. El Convenio 169 del año 1986, firmado y ratificado por México. Entonces, claro, si nosotros examinamos la Convención Americana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde los Estados-nación se comprometen a garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que coexisten dentro de un territorio nacional con la sociedad étnica y culturalmente mayoritaria, como es el caso de México, ¿no? En donde una gran mayoría de mestizos, ¿no? Hemos construido una cultura de la legalidad, ¿no? Y una cultura constitucional jurídica, pero hay minorías étnicas, ¿no? Entonces, esas minorías étnicas que son entre 12 y 15 millones, ¿no? De integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y que en Oaxaca eligen por usos y costumbres, pues conduce también a que se pueda contrastar lo que dice la ley electoral mexicana, la ley procesal electoral mexicana, federal, frente a lo que dice la Constitución y lo que dice la Convención Americana y el Convenio 169. Y en esa operación radica el control de convencionalidad, ¿de acuerdo? Ese control de convencionalidad es contrastar lo que dicen las disposiciones jurídicas nacionales frente a la Constitución y a la Convención. Por ejemplo, la ministra Norma Piña, que es una excelente jurista, ha sostenido que no debemos de hablar del control de la convencionalidad. Es control de constitucionalidad, porque convención y constitución, cuando se hable de derechos humanos, es lo mismo. Tenemos un bloque, como se dice, de derechos, un bloque de constitucionalidad con derechos que se han desplegado, que se han ampliado y que están no solo en la Constitución, sino en los convenios internacionales, ¿no? Entonces, eso, la resolución de Asunción Tlacolulita lo marcó, ¿sí? Muy claramente. Entonces, tengamos presente, por favor, esta primera, ¿sí? Caso Tlacolulita. Segundo, el caso de Santiago Llaveo. En el caso de Santiago Llaveo, ahí lo que se discutió es que, claro, han crecido los pueblos y comunidades y hay personas que llegan a residir a estos pueblos o comunidades indígenas que son municipios, y que un municipio, por ejemplo, está la cabecera municipal, pero alrededor tiene agencias municipales. En otros estados se les denomina de otra manera, se les denomina presidencias de comunidad, presidencias auxiliares, diferente manera. Entonces, en estos pequeños pueblos de hasta 5,000 habitantes, que aquí, en este caso de oaxaqueños, son llamados agencias municipales, se eligen también a sus propios agentes municipales, pero esas agencias municipales y sus habitantes deben participar en la elección del titular de la cabecera municipal y del ayuntamiento del municipio. Entonces, ante el hecho de que se excluyó a los habitantes de las agencias municipales de la elección para integrar el ayuntamiento de la cabecera municipal, este caso Santiago Llaveo fue muy importante y un precedente del año 2002, en el cual se estableció, la Sala Superior estableció, conforme al principio de universalidad, con base en la Constitución
Federal de México y también con base invocando la Convención Americana de que el principio de universalidad debe aplicarse. O sea, todos y todas deben tener derecho a ejercer sus derechos político-electorales. Pero todavía más, en el siguiente caso está el caso Tanetse, también tenerlo presente, porque aquí también se establecieron varios criterios por parte de la Sala Superior. Uno, el que las mujeres no podían ser excluidas en las comunidades indígenas, en las elecciones municipales indígenas, del derecho a votar y derecho a ser votadas. Y este ha sido un problema muy serio porque los llamados usos y costumbres o los sistemas normativos indígenas sí en algunos casos excluyen a las mujeres del ejercicio de estos derechos, ¿sí? Entonces el caso Tanetse es emblemático porque estableció en el año 2007 hizo valer el principio de universalidad y dictó que estas elecciones deberían llevarse a cabo en condiciones de igualdad real, ¿sí? Aparte, reafirmó el acceso a la justicia, una suplencia de la queja amplia, ¿sí? Para los pueblos y comunidades indígenas. Cuando presentan una demanda, hay que desarrollar también la sensibilidad de que de acuerdo con los propios criterios de la Corte Interamericana se deben facilitar, ¿no?, las condiciones procesales para que estas comunidades puedan y sus integrantes puedan ejercer sus derechos y resolver los conflictos al interior de la comunidad. O sea, también hay aquí una preocupación y una función de gobernanza y gobernabilidad en relación con las comunidades. Allanar los formalismos innecesarios y otra cosa muy importante de este asunto de Tanetse fue que se reafirmó y precisó que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, el criterio para asignar o para identificarse, para adscribirse a un pueblo o comunidad es la conciencia. Y lo dice pues el artículo 2 de la Constitución a la letra, o sea, la conciencia será el criterio de adscripción de una persona a un pueblo o comunidad indígena. O sea, alguien puede no haber nacido entre un pueblo o comunidad indígena, pero si decide considerarse indígena, zapoteca o náhuatl o maya, ¿no? Entonces, y hay evidencia de su participación en favor de las causas del pueblo maya o de la comunidad de que se trate, para efectos electorales se considerará como tal. Entonces, dice el párrafo correspondiente, el párrafo 3 del artículo 2 de la Constitución: la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones legales, las disposiciones sobre pueblos indígenas. La conciencia. Entonces, este caso Tanetse, haciendo eco de el sentido del derecho internacional y de la Constitución, invocó, por lo tanto, esos precedentes. Como veremos, ahí adelante veremos que tenemos en la lista de casos resueltos por la Corte Interamericana el caso Yatama, que es en materia de pueblos y comunidades y derechos indígenas. Y este caso Yatama, para el año 2007, que se resolvió Tanetse, ya había sido resuelta por la Corte Interamericana. El caso Yatama es del año 2005 y esa sentencia tuvo una influencia en la resolución de la Sala Superior en el caso Tanetse. Bueno, el caso Han Rong también es muy emblemático. Como ustedes recuerdan, en el caso Han Rong, lo que se cuestionó
fue la convencionalidad, constitucionalidad del artículo 42, párrafo tercero de la Constitución de Baja California. Esto porque esta disposición establecía que entre los presidentes municipales, que entre otros, los presidentes municipales en funciones no podían ser elegidos durante su encargo como gobernador del estado, aun cuando se separaran del mismo. O sea, ¿qué significa esto? Una restricción al derecho político de ser votado. Entonces, la pregunta consistía en revisar si la restricción al derecho político de ser votado para un cargo de elección popular era válida o justificable si no se ha concluido con el encargo previo. ¿Qué opinarían ustedes? Si fuera magistrada Melisa Cáceres, Melisa, ¿usted votaría de qué lado? ¿En favor de que se terminara el encargo o en favor de que pudiera, sin terminar el encargo previo, postularse a otro cargo? Porque eso fue lo que se discutió en el caso Hanro. O se restringiría el derecho, ¿no, Melissa? Válidamente. Sí, yo creo que sí, en función del derecho, de sus derechos político-electorales, sí creo que se le restringiría el derecho a postularse para otro cargo diferente, ¿no? Sin embargo, yo creo que no sé cómo plantearlo, porque entiendo que se eligió para un periodo, ¿sí? Algo más o menos como el presidente, ya fue elegido para un periodo, y sí creo que debería de terminar ese periodo para poder postularse, pero sin embargo creo que sí es restrictivo a su derecho fundamental de ser votado, ¿no? Entonces como que no puedo definir, no podría ahorita definir sin un análisis más a fondo si sería necesaria la separación de su cargo para postularse a uno nuevo. Sí. Bueno, pues ese es precisamente lo que se discutió allí. Y bueno, lo que resolvió en primera instancia el Tribunal Electoral de Baja California es que debería de terminar el cargo con el periodo para el que fue electo. Pero la Sala Superior aplicó un criterio distinto. En el caso Hanrong, consideró que para el año 2007 que era una restricción desproporcionada, ¿no? Y que debía prevalecer el derecho político fundamental a optar por un cargo de elección popular distinto, aun cuando no hubiera concluido el encargo previo, ¿no? Porque también se consideró, estas son las razones, digamos, que apoyaron la decisión, de que primero, pues, si lo está haciendo bien, ¿no? Y ha ejercido bien el cargo, también el electorado tiene derecho a que esté en la boleta ese gobernante que lo está haciendo bien para un cargo de mayor jerarquía, ¿no? En donde presumiblemente lo va a hacer bien también. Entonces es una posibilidad, una justificación. La otra es, fíjense ustedes, en México no tenemos mandato vinculante, o sea, obligatorio. Nosotros otorgamos un mandato representativo a quienes elegimos en las urnas, pero ese mandato no obliga de manera vinculante, por ejemplo, a cumplir con las promesas de campaña. ¿Qué te parece, Antonio? ¿No? O sea, y entonces, como no es un mandato compelente o vinculante, obligatorio, también aquí se debilita, tenemos que mejorar en esta materia las razones o las causas de la revocación del mandato. Porque yo he sostenido en otros espacios de que habría que examinar con detenimiento la naturaleza del mandato representativo.
porque en la doctrina, en la teoría comparada internacional, pues hay mandato vinculante y mandato no vinculante, o sea, obligatorio o no. ¿Sí? ¿A qué se obliga el representante político que elegimos en las urnas? Pues se obliga a ejercer el cargo de diputado, ¿no? Y atender los intereses de su electorado y de todo el país, porque se considera que el diputado no solo representa a los electores que lo eligieron en el distrito correspondiente, sino a todo el electorado nacional. Fíjense, ahí empezamos con las ficciones, un poco que hay que revisar, porque para efecto de la revocación del mandato, díganme ustedes sí o no, sería conveniente que durante las campañas, con el conocimiento que quien aspira a representarnos y vamos a confiarle nuestra representación, ¿sí? Ese conocimiento que debe tener del contexto y de las personas que va a representar el municipio, el distrito electoral, ¿no? Identificara y nos propusiera cuáles son del conjunto de las ofertas de campaña, ¿no? Las que se va a obligar de manera vinculante. ¿Sí me explico? Es decir, en la oferta 1, la oferta 2 y la oferta 3 serían sus prioridades, porque él debe tener o debe tener la candidata o el candidato los elementos suficientes para hacer todo lo necesario al máximo posible para cumplir con esas 3 promesas tipo A. Luego están las promesas tipo B y las tipo C. O sea, si el electorado le demanda a un presidente municipal construir un puente peatonal porque ha habido muchos accidentes de niños y de niñas en ese lugar al cruzar la carretera para ir a la escuela, y si se compromete a esto que la comunidad considera prioridad, entonces esa sería una causal de revocación del mandato si no cumple sin causa justificada con esa promesa. Porque, por ejemplo, nosotros el 10 de abril, claro que fue un primer ejercicio histórico en México, pues tomamos la decisión, pues, primero de ir a votar o no, y segundo de votar por la revocación o la ratificación con base, pues, en información muy general, ¿no? Muy general. Pero ¿cuál de todas las ofertas o cuáles de las ofertas de campaña de 2018 del presidente López Obrador se consideraban y se consideran prioritarias? Y esto haría quizá la diferencia para efectos de considerar que esa parte del mandato, no todo el mandato, pero sí hay una parte del mandato que tendría que ser obligatorio o vinculante. ¿Sí, Antonio? Un poco la idea, no sé si le alcanzo a transmitir, porque de otra manera, pues seguirá, se presta incluso a la manipulación, ¿no? Sobre qué estamos votando, qué nos cumplieron y qué nos cumplieron, y sobre todo cuáles son los compromisos prioritarios del representante. Esa sería un poco mi preocupación. Y esto tiene que ver, de regreso, con el caso Han Rong, porque en este caso, Hank, pues lo que se discutió fue precisamente eso, que dijo, oye, si lo está haciendo bien, tanto él tiene derecho a aspirar a otro cargo antes de que termine el encargo previo, porque no fue vinculante, ¿no? En términos de que tenía que cumplir los 3 años, y otros dijeron, una minoría dijo, no, pero ¿cómo no? Si ahí dice que para 3 años, y para eso se le eligió, y es de rango constitucional la disposición que dice para 3 años. Entonces, sin embargo, se hizo una consideración, una ponderación, y se privilegió, digamos, el ejercicio del derecho político fundamental a la participación política, porque se consideró también que podría operar como un obstáculo, como una restricción desproporcionada, el que por ejercer un cargo que tiene un plazo, o sea, un término de 3 años, no se pudiera optar por otro distinto. Es complejo, o sea, y hay de las dos opiniones, como dice Melissa, me cuesta trabajo, ¿no? Habrá que examinar el caso concreto en sus méritos, pero bueno, este es uno de los que, ahí voy Armando, este es uno de los que se considera pues también un precedente relevante de cómo se invocó la Convención Americana y los tratados internacionales e impactó en la sentencia que dictó en este caso la Sala Superior. A ver, por favor, Antonio y luego Jonathan.
Gracias, doctor. A mí me parece que sí se le estaba restringiendo su derecho a ser votado, su derecho al voto pasivo a esta persona y por supuesto a todas las que pudieran optar por dejar su presidencia municipal para optar por la gubernatura. Y me parece que esto puede trascender incluso en lo que ahora tenemos como la reelección o la elección continuada de las diputaciones de los ayuntamientos, ya que efectivamente con base en que si hicieron bien y es un incentivo a hacer un buen gobierno, a hacer una buena representación para optar por una reelección en el mismo cargo, entonces me parece que es el mismo sentido, ¿no? Si lo estoy haciendo bien, me beneficio yo porque tengo opción a reelegirme y se beneficia el municipio, se beneficia mi distrito, porque tendrían la oportunidad de seguir con esta buena gestión. Entonces me parece que es un poco el mismo sentido, ¿no? Y también podría darse el mismo sentido en la consulta de revocación de mandato. Si lo establecemos como que de 6 años son 3 con opción a otros 3, con base en que efectivamente hayas cumplido con tus promesas de campaña, con tu plataforma electoral y que obtengas ese respaldo, pues entonces podrías continuar otros 3 años. Podría ser el mismo sentido, ¿no? Un respaldo en función de tu buen desempeño, tanto de un ayuntamiento para la reelección o para pasar a ser una gubernatura, o como en este caso, me parece que se podría plantear lo de la consulta para la revocación de mandato. No sé si se fue claro, doctor. Correcto. Muy bien. Entonces, ahí hay una argumentación. A ver, Jonathan, por favor. Gracias, doctor. Bueno, he estado escuchando con detenimiento los comentarios y sí, es un tema no tan planito, creo, para dar una postura. Yo también no quisiera crucificar a los magistrados locales que en el 2007, cuando se estaba gestando, creo que un poco más sólido el sistema electoral, en donde ya había cierta confianza en los órganos electorales, en atreverse como que a hacer ese cambio de paradigma. O sea, entiendo también que ahorita estamos en el 2022 y pues tal vez ya es como más claro de que no, pues esta restricción es como injustificable, desproporcionada, eso, pero bueno, la verdad es que ya tuvimos 15 años de capacitaciones como estas y como muchos precedentes más. Ahorita pues tal vez lo vemos con un poco más de claridad y creo que sigue siendo difícil, pero pues también entendiendo el contexto para el año en el que se dio este asunto, pues creo que no está tan mal la postura de los magistrados locales, digamos, por así decirlo, y tampoco tan injustificada. Yo estoy de acuerdo, efectivamente, creo que el gobernado tiene derecho a elegir a su autoridad o a decir como a dar un premio si viene haciendo una buena gestión para que haga, pues ejerza un cargo distinto y a su vez, pues los particulares como no verlo como un castigo de que pues, si ya tienes un cargo ahora te quedas. Sin embargo, yo pienso y particularmente, no voy a decir nombres, pero aquí en Veracruz, por ejemplo, hay quien estaba en una senaduría y no la termina y se viene a una presidencia municipal. Entonces, ahí me parece que su compromiso es, o sea, si vemos como el interés social, me parece que el ser senador tienes un compromiso de mayor impacto que en una alcaldía. Sin embargo, se permite, ¿no? O sea, bajo este andamiaje constitucional y convencional, pues ya no hay forma de decirle, no, pues no te puedes separar de ese cargo para irte a uno menor. Pero me parece que ahí, por ejemplo, si la justificación que se daba para esta apertura, para poder contender a un cargo sin haber concluido el anterior, era pues del beneficio social y el derecho de la ciudadanía, en casos como esos, pues creo que hay una regresión o no sé si hay como una afectación, porque al ser el senador, pues representas a una entidad y al ejercer un cargo, por ejemplo, de una alcaldía, pues tan solo la demarcación es evidentemente menor. Entonces, entiendo que la justificación pues ahorita ya
es difícil, digamos, que le restrinjas su derecho a un político, a un particular que quiera ejercer otro cargo, pero pues sí me parece que creo que bien podría irse pensando como en ciertas excepciones muy bien aterrizadas, pero de manera que no pasen casos como estos. A mí en lo particular me parece que si estás en un cargo que representas a más personas y que tienes todavía más compromisos, no puedes como justificar de que, es que ahora me premiaron siendo alcalde, ¿no? Yo sinceramente no apoyo esa postura. Entiendo que, bueno, pues ya es como difícil hacer distinción, pero la verdad yo pienso que ya es momento también de ir viendo las particularidades que los mismos mexicanos utilizamos, ¿no? De que hay una figura, pues que es en un momento novedosa y benéfica, pero de repente pues ya le damos ahí un uso pues muy con nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Como para obtener ciertas ventajas que yo la verdad no estoy de acuerdo. Más allá de la justificación constitucional y convencional, que me parece, ahí yo no tendría que decir, ¿no? Correcto. Gracias. Sí. Muy bien, Jonathan, muy interesante punto de vista. Sí, les quiero decir que sí, hay algunos ajustes que probablemente debían de realizarse, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo recuerdo, y bueno, no solo porque haya ocurrido en la práctica, también se puede imaginar, pero por ejemplo, un senador suplente puede ser postulado sin tener que solicitar, porque no ha ejercido el cargo, licencia al cargo de senador suplente, para ser presidente municipal, ¿sí? Para acceder a una presidencia municipal, y luego puede solicitar licencia para ser diputado federal. O sea, puede ser senador suplente, presidente municipal con licencia y candidato a una diputación federal. Entonces, por ejemplo, esa hipótesis no está prohibida, es decir, es un supuesto posible. Entonces, bueno, regresando, gracias por sus comentarios, tener pues presente que en el caso Han Rong se discutió esa posibilidad y en su momento no fue unánime, pero sí una mayoría muy clara que estableció o se decantó en favor de el derecho político fundamental a ser votado aún sin haber concluido el encargo para que se fue electo previamente. Y eso encontró apoyo en interpretaciones de la Convención Americana, ¿no? Como bajo la tesitura de que el derecho a ser votado es parte del derecho fundamental a la participación política y si se privilegió ese derecho. Luego tenemos el caso Pedraza-Longhi. En el caso Pedraza-Longhi, lo que la hipótesis, el supuesto, el año 2007, fue que se le negó la credencial para votar a una persona que estaba sujeta a un proceso, pero libre bajo caución. No había, por lo tanto, una privación efectiva de la libertad, la imposibilidad material jurídica de ejercer sus derechos y estaba o prevalecía el principio de presunción de inocencia. Recuerden ustedes que de manera expresa el principio de presunción de inocencia se incorporó a la Constitución en México con la reforma constitucional del año 2008 en materia penal, el artículo 21 de la Constitución, pero en este caso también la Sala Superior invocó tratado o convención internacional, en este caso la Convención Americana, para respaldar la decisión en el sentido de que no tenía por qué negársele la expedición de la credencial para votar a una persona que no tenía una sentencia firme, más aún estaba en libertad bajo caución y no contaba o se enfrentaba a una imposibilidad material o jurídica de ejercer sus derechos electorales. Tengamos presente también este caso. Luego vienen los casos de la Corte Interamericana, ¿sí? ¿Qué sentencias
han impactado en el sistema electoral democrático mexicano? Bueno, primero tener presente que fue el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile de septiembre de 2006, en que se formalizó la expresión control de convencionalidad, que se debe al investigador emérito de la UNAM, don Sergio García Ramírez, quien fue presidente de la Corte Interamericana. ¿Sí? ¿Qué sentencias les sugiero tener presentes para contestar la pregunta de cuáles han sido las resoluciones de la Corte Interamericana que han impactado el sistema democrático mexicano? Uno, sin duda, de manera indirecta, porque México no fue parte, es el caso Yatama. ¿Qué significa Yatama? Yatama son las iniciales, ¿sí? Es el acrónimo con el que se identifica a una organización de pueblos y comunidades indígenas de la costa atlántica de Nicaragua. Esta costa atlántica es la parte o región norte de Nicaragua, es un territorio muy extenso, en donde están asentados pueblos y comunidades indígenas, y en donde lo que se trató en este caso que resolvió la Corte es que los pueblos y comunidades indígenas podían postular a sus candidatos a los cargos de elección popular locales, o sea, al ayuntamiento o a la gobernación de la región, sin tener que buscar que fueran los partidos políticos los que hicieran la postulación. Los podían postular de manera directa, ¿sí? O sea, la organización como tal los podía postular y registrar de manera directa. ¿Qué se argumentó en el caso Yatama? Esta sentencia vale la pena, ¿sí?, revisarla en detalle. La Corte Interamericana hizo una serie de apreciaciones y de valoraciones sobre diversos instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y, digamos, reforzó el argumento de la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. No crean que fue fácil. Este litigio llevó años, porque los partidos políticos, desde luego, no solo median los intereses de las personas, los ciudadanos, y en este caso de las comunidades, sino que también representan intereses muy concretos. Y en esa región también hay muchos recursos naturales, y el estar bloqueando la representación indígena auténtica, ¿verdad?, también es un motivo de conflictos entre los pueblos y comunidades y los partidos políticos. No tengamos presente entonces, para contestar la pregunta del módulo, cuáles son las sentencias que han impactado de manera importante el sistema jurídico electoral democrático mexicano. Uno es el caso Yatama, ¿de acuerdo? Como fue resuelto en el año 2005, pues tuvimos tiempo, imagínense ustedes, a partir del año 2007, en que se estableció en el artículo 99 de la Constitución en México que las salas del tribunal podían inaplicar, ¿sí?, normas que se consideraran no constitucionales al caso concreto. Entonces se abrió una primera puerta para ejercer el control de constitucionalidad, como lo llamamos, o sea, para contrastar las leyes inferiores frente a la Constitución. Y luego en 2011, con la reforma constitucional de ese año, pues sabemos que se abrió la segunda puerta para entrar a la sala más amplia del control de convencionalidad, como lo llamamos, ¿sí? Entonces, el caso Yatama, tengámoslo presente, por favor. El segundo es el caso Castañeda Gutmann, del año 2008. Castañeda pretendió tempranamente poner a prueba la posibilidad de registrarse como candidato independiente o sin partido, y el INE, el IFE entonces, le negó en el año 2004
la solicitud de registro, porque le dijo que no había base legal para tal efecto, que pues, en varias entidades federativas existía la figura del candidato independiente, pero no en el ámbito federal. Así que Castañeda, con toda intención, un litigio estratégico, acudió a un juez de distrito que le desechó el amparo por la tesis Vallarta de 1881 y le dijo, pues, ¿sabes qué? No procede el amparo en materia electoral, pues es el artículo 3º o 4º de la ley de amparo. Y acudió, por lo tanto, a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que resolvió la Corte y que obligó, por eso tiene un impacto relevante, al Estado mexicano a regular la materia de la candidatura independiente con las reformas electorales del año 2012? Pues lo que resolvió es que, si bien, como dijimos, uno de los 9 criterios, ¿verdad?, que la Corte ha desarrollado junto con la Comisión Interamericana, el Estado-nación tiene un margen de apreciación para regular la forma de la postulación de las candidaturas, sea por partidos políticos o sin partidos políticos. Lo que sí la Corte dijo es, bueno, una cosa es que tengas ese margen de apreciación y de configuración legal nacional, y otra es que no tengas un medio de defensa, un recurso disponible, sencillo y efectivo para poder controvertir los términos en que te niegan la posibilidad de ejercer tu derecho político a ser votado por la vía de la candidatura independiente. Entonces, lo que la Corte Interamericana estableció en esa sentencia 2008 y condenó al Estado mexicano fue a que regulara esta posibilidad de tener un medio de defensa en caso de que se negara la posibilidad de la nominación vía candidatura independiente. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos? En el año 2012, junto con otras reformas electorales en materia de consulta ciudadana, iniciativa legislativa ciudadana, también se estableció en la Constitución la posibilidad de ser postulado para cargos de elección popular por la vía de la candidatura independiente. Y se facultó mediante la reforma correspondiente en el año 2014, en el marco de los acuerdos del Pacto por México, a que se pudiera ejercer la acción del juicio de la ciudadanía para controvertir ante una sala regional o la sala superior alguna negativa para ser registrado como candidato independiente, ¿de acuerdo? Entonces, segundo precedente de una sentencia de la Corte Interamericana que afectó de manera relevante al sistema jurídico electoral democrático mexicano, el caso Castañeda. Yatama de manera indirecta, caso Castañeda de manera directa en el año 2008, ¿sí? Y tan afectó o tuvo un impacto que pues hemos desarrollado una legislación en los últimos 10 años, digamos, en materia de candidaturas independientes. Con sus debilidades y con sus deficiencias, pero bueno, lo hemos hecho. Ahora, el asunto, por lo tanto, es recordado como un caso especial en esta materia. Otra que es muy importante, nos preguntan esto, la tercera sentencia, resolución de la Corte Interamericana, segunda de manera directa porque el Estado mexicano fue demandado, fue el caso llamado comúnmente de las muertas de Juárez, ¿sí?, que también es conocido como campo algodonero, porque en este campo algodonero ahí fue donde fueron encontrados los cuerpos de las mujeres, que varias de ellas trabajaban en las maquiladoras en Ciudad Juárez, que fueron pues asesinadas de manera muy vil en estos años, en años pasados, ¿no? Entonces, campo algodonero es otra, junto con el caso Castañeda, cuando la Corte Interamericana incorporó en sus sentencias todo el lenguaje y la perspectiva de género, ¿sí?, en donde
estableció que debían, en el caso de violencia contra las mujeres, de aplicarse un enfoque y una sensibilidad especial en el acto de juzgar estos casos. Pues imagínense, Claudia, Esmeralda, Laura Berenice, todas de 20 años o menos, que fueron reportadas como desaparecidas desde el año 2001. ¿Sí? El Estado mexicano no llevó a cabo las diligencias debidas para localizarlas y sus familiares fueron hostigados y maltratados en la búsqueda de justicia. Algo como el problema que tenemos hoy, pues el caso que ha trascendido no solo de Nuevo León, pues en donde en lo que va del año hay por lo menos 2 decenas de mujeres desaparecidas, sino, como decíamos ayer, pues en varias otras entidades federativas, ¿no? Entonces, ante la pregunta ¿qué sentencia ha impactado? Campo Algodonero, porque Campo Algodonero fue una sentencia de la convención en que se incorporaron a las sentencias de la Corte, a las resoluciones, la Convención de Belén do Pará. Esta Convención de Belén do Pará es icónica, emblemática, porque allí se establecieron los compromisos de la comunidad internacional e interamericana para juzgar con perspectiva de género, ¿sí? Para aplicar, incluso desarrollar y aplicar protocolos especiales en materia de género, porque esto abre más los cauces del acceso a la justicia, tratar de aplicar el principio de no discriminación, la debida diligencia para investigar y no quedarse con los brazos cruzados. Vean el reporte reciente, ¿no? La semana pasada, que le han endilgado a México otra vez sobre el tema de las desapariciones forzadas y no forzadas, y pues seguimos teniendo este problema muy serio. Campo Algodonero incorporó expresiones como desigualdad histórica estructural, o bien homicidio de mujeres en razón de su género, y más adelante la violencia política en razón de género, ¿sí? Entonces, abrió una compuerta para sensibilizar y razonar las sentencias, el acto de juzgar con perspectiva de género. No solo eso, sino también reparar el daño y corregir estas deficiencias estructurales, tanto en la práctica como en la norma, ¿no? De tal suerte de que se rompan esos patrones institucionalizados que están muy engranados en la cultura social del machismo y de la discriminación, la exclusión y el maltrato para las mujeres. No solamente por parte de los hombres, también por parte de otras mujeres. La violencia política de género no se configura solamente por una acción de un género distinto, sino también por actos que las propias mujeres puedan realizar y que se ha llegado a comprobar y a juzgar en materia electoral en el marco, en el contexto de la lucha política, ¿no? Mujeres que también limitan o discriminan a otras mujeres. Pero claro, el caso típico es el de los hombres frente a las mujeres. Así que se han elaborado protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales, en la impartición de justicia, ¿no? El protocolo ALBA para buscar personas desaparecidas, la lista de mujeres desaparecidas y la previsión presupuestal para indemnizar a las víctimas. Entonces, la justicia, no solo ordinaria o en materia civil o penal, sino la justicia electoral ha avanzado en este sentido para indemnizar a las víctimas, o sea, reparar el daño y que no se repita, la no repetición del acto correspondiente, ¿no? De los hechos violentos. Pues es el caso más importante. Para algunos, el caso Rosendo Radilla Pacheco, resuelto por la Corte Interamericana en noviembre del 2009, porque pues Radilla Pacheco era una activista que desapareció a inicios de los años 70 en el contexto de la Guerra Sucia, o represión y abuso de poder, sobre todo por parte de
integrantes del ejército mexicano en el estado de Guerrero. Se denunció la detención, su tortura y desaparición, pero no se hicieron las investigaciones correspondientes para localizarlo, para reparar el daño y para también separar de la aplicación de la justicia militar el caso de una persona civil. O sea, ¿por qué lo va a juzgar un tribunal militar si se trataba de un civil? ¿De acuerdo? El caso. Entonces, eso estuvo en discusión. La sentencia que emitió la Corte Interamericana fue incorporada al sistema jurídico mexicano a través del famoso expediente Varios 912, que en los libros que les comenté el día de ayer y el día de hoy, en la lista bibliográfica, este expediente Varios 912, pues ha sido motivo de muchos estudios, ¿no? De investigaciones académicas e institucionales para delimitar cuáles han sido los criterios de la Corte y cuáles son en la materia, ¿no? La idea es que esa sentencia del expediente Varios, ¿por qué Varios? Porque se sumaron varios expedientes que tenían que ver con casos similares para producir una resolución. Primero, en ese expediente Varios 912, la Suprema Corte de Justicia por primera vez estableció los términos en que se debe ejercer el control de convencionalidad, ¿sí? Se fijó la competencia de la Corte para incorporar y conocer las sentencias de la Corte Interamericana, porque no tenemos una ley de incorporación de las resoluciones, ¿no?, de la Corte Interamericana, y entonces pendemos de los criterios de la Corte mexicana. Varios 912 estableció esos criterios, ¿de acuerdo? Fijó la competencia de la Corte para cómo incorporar las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Cuál fue la discusión? Pues que no se van a incorporar de manera automática, plena, sino que la Corte tiene que hacer un examen de esa sentencia de la Corte Interamericana para poder precisar y regular o modular los términos en que se incorpora. Porque pues cada sistema jurídico nacional, constitucional, tiene sus propias características y su contexto, ¿sí? Entonces el contexto mexicano es un contexto muy complejo por el tema del crimen organizado y la violencia criminal, y pues hay que, digamos, establecer con cuidado los términos en que se incorporan estas sentencias de la Corte Interamericana. Así que, ¿qué fue lo que hizo la sentencia de la Corte Interamericana? Declaró no convencional, no conforme a la Convención Americana, diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. Así que, pues, se estableció básicamente que cuando participe un civil esté involucrado en un acto delictivo en el que participen militares, se debe de juzgar por la vía de los tribunales civiles. O sea, se acotó el fuero militar, ¿sí? O la competencia de los tribunales militares, la reparación a las víctimas de desaparición forzada. También se dijo con toda claridad que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para las autoridades judiciales y el Estado mexicano en general, cuando el Estado mexicano sea parte del litigio, ¿no? Aunque el ministro Saldívar desde entonces opinó que eso era absurdo, que debían ser todas las sentencias de la Corte vinculantes de la Corte Interamericana, porque la manera como se van formando esas jurisprudencias es caso a caso, y hay veces en que el Estado, nación correspondiente es parte y hay veces no es parte, pero de todas maneras la lógica interpretativa y el sustento de los casos pues es compartido, digamos, ¿no? Son temas o son supuestos o causas que son compartidas por la comunidad de estados que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Así que se estableció también que los jueces mexicanos deberían ejercer el control de convencionalidad al no aplicar las normas que se consideren que son contrarias a la Convención o a la Constitución en materia de derechos humanos, en este caso político-electorales, al caso concreto.
Ya lo veníamos haciendo. Lo hicimos en el caso Han Rong, ¿de acuerdo? ¿Sí? Antes de esta sentencia de la Corte y del caso Radilla Pacheco. ¿Sí? Luego, otra importantísima, que es el hecho de que en materia de derechos humanos, cuando se trate de tratados o convenciones que contengan derechos humanos, ahí no opera el criterio de la jerarquía normativa, de que la Constitución esté por encima de los tratados internacionales, sino que están en igualdad de jerarquía, en igualdad de posición. Por eso es que hemos ampliado el llamado bloque de constitucionalidad o la red de derechos, ¿sí? De manera muy importante a partir de 2011, porque todos los derechos que estén contenidos en tratados o instrumentos internacionales forman parte de la Constitución. Y ya dependerá, que esta fue otra discusión muy agria y muy compleja en la Corte, cuáles restricciones pueden aplicarse en relación con los derechos, porque como ningún derecho es absoluto, en términos generales, salvo excepciones, pues entonces habrá que considerar caso a caso si hay o no la aplicación, si aplica o no el principio pro persona. ¿Qué interpretación es más favorable a la persona? ¿No? Y en la medida en que sea más favorable a los derechos de las personas, habrá que escoger esa. Si esa interpretación se puede descolgar de la Convención Americana o se puede descolgar de una constitución local, dicen algunos, pues entonces es la que hay que aplicar. Por ejemplo, en México no tenemos regulado en la Constitución Federal el derecho a la imagen, pero sí está en la Convención Americana. Entonces, si un futbolista, por ejemplo, por poner un ejemplo, discute ante un tribunal y llega a la corte o a un tribunal judicial, ¿no? El que tiene derecho a su imagen y por lo tanto le deben pagar la explotación de sus derechos de la imagen al repetir las mejores jugadas y los mejores goles el domingo por la noche y llenar de publicidad el programa y no le pagan un centavo a la persona dueña de la imagen, pues entonces el derecho a la imagen, a la personalidad y a la integridad de la persona, le hace, con base en la Convención Americana, tener justificación para demandar el pago correspondiente a la indemnización por el mal uso o por el uso de su imagen sin convenio de por medio, ¿sí me explico? Lo mismo, por lo tanto, en materia electoral en el caso de la imagen de niños, ¿no? Los niños utilizados en la publicidad o la propaganda electoral, pues claramente la Sala Superior ha establecido que es contrario a la Convención, porque hay la Convención de los Derechos del Niño, pues, o sea, el niño tiene, el adolescente que está sometido a un tutor, ¿no? A la patria potestad y a un tutor, pues si no lo decide él, pero sí lo pueden decidir sus padres o quienes ejerzan la patria potestad, y no utilizar los candidatos y los partidos las imágenes de los niños sin autorización. Eso es así. Entonces, no está en la Constitución. Depende de una jurisprudencia de la Sala Superior, pero sí está en la Convención Americana y otros instrumentos internacionales. Entonces, en eso consiste el control de convencionalidad, en un contraste entre qué derechos tenemos reconocidos en la Constitución y en las leyes dentro del país y cuáles están en la Convención, de tal manera que si los primeros contravienen a los segundos, o sea, los que están en la Convención, o de la Convención podemos descolgar una interpretación más favorable a las personas, lo podemos hacer por la vía del control de convencionalidad. Bueno, pues eso quedó resuelto en el Radilla Pacheco, ¿sí? Por eso es tan importante esa sentencia que estamos obligados en esta materia a tener presente para consultarla cuando sea necesario y conocer estos criterios. La Corte Interamericana mantiene un control concentrado de convencionalidad porque la sentencia de la Suprema Corte de Justicia puede ser controvertida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vía de la Comisión Interamericana, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, porque la Corte Interamericana tiene la competencia para decir si una norma en la que se basa la sentencia de la Corte eso no es conforme a la Convención, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un caso como el caso Han Rong puede ser controvertido ante la Corte Interamericana, ¿no? Para ver
esto que estábamos discutiendo, si eso no es justificable, que se restrinja el derecho a ser votado, no habiendo concluido el encargo para que se fue electo previamente, eso no es convencional, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo. El método para realizar el control, que en otros módulos, profesores, mis compañeros muy competentes, seguramente ya lo hicieron o lo harán para explicar, ¿no? ¿Qué método para realizar el control? Pues primero la interpretación conforme. ¿Qué es más conforme con la Constitución y con la Convención? Como ya mencionamos ahorita, pues puede no estar el derecho establecido en la Constitución, pero si lo descolgamos de la Convención y es más favorable para la protección de la esfera jurídica de la persona, pues entonces lo aplicaremos. Es parte del control de convencionalidad. El núcleo estructural o esencial de los derechos humanos. Pues el caso Han Rong, ese fue el argumento. El argumento es que el derecho esencial es a la participación política y que una parte periférica de esos derechos, como lo veremos en el siguiente módulo, es el derecho a ser votado, el derecho a votar, pero el núcleo es el derecho a la participación política. Si con una medida restrictiva se lesiona el núcleo, entonces procede ejercer el control de convencionalidad para decir, oye, en la convención lo que se dice es que se debe privilegiar y no poner obstáculos injustificables de carácter formal al derecho a la participación política. En esa disposición de la Constitución de Baja California se dice expresamente que un presidente municipal no puede postularse al cargo de gobernador sin haber concluido su encargo de presidente municipal. Entonces hay una restricción injustificable porque lesiona el núcleo del derecho político, que es el derecho a la participación política. ¿De acuerdo? Entonces, eso también está en la sentencia de Radilla Pacheco 912, diagonal 2010. El núcleo y la inaplicación de la ley. Cuando las opciones anteriores no son posibles, pues entonces de plano inaplicar. Tenemos por no puesta la disposición de la Constitución de Baja California al introducir una restricción para el ejercicio del derecho político a ser votado. ¿De acuerdo? Entonces, antes de inaplicar, primero hay que ver si podemos encontrar una interpretación que sea conforme con la Constitución, podemos descolgar de la Convención alguna posibilidad de interpretar en favor de la persona cuyo derecho está siendo restringido, y si no se puede, pues entonces inaplicar. Eso dijo la Corte en el año 2010. La Sala Superior del Tribunal ha dicho también que se debe de ejercer antes de inaplicar o de declarar inconvencional o inconstitucional una norma o un acto o resolución que derive de una norma de esas características, ¿no?, que sea contraria a la convención, hacer un ejercicio de ponderación. ¿Sí? Tratar de ver hasta dónde es posible armonizar los derechos que están en conflicto, los principios que están en conflicto y encontrar una solución. Bueno, en el caso Han Rong, pues no había más que inaplicar, aunque no se le llamó así, pero pues se inaplicó la disposición constitucional local y se tuvo por no puesta para efecto, por razones de convencionalidad, para efectos de que Han Rong fuera candidato a la presidencia, a la gubernatura, que por cierto perdió, de Baja California. Entonces, pues bueno, eso tenerlo presente. Eso, dice la Sala Superior, antes de inaplicar, que es decirle al legislador te equivocaste, lo cual no es fácil, ¿no? Hay que buscar formas de armonizar los derechos y los principios constitucionales. Así que las jurisprudencias no son materia de control, eso es otra cosa importante. O sea, una sala regional no puede cuestionar la jurisprudencia de la sala superior, un tribunal colegiado no puede ejercer un control de convencionalidad sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿no? Hay un principio de jerarquía y de orden allí, de congruencia y de seguridad, certeza jurídica, porque de otra manera también podría ser una miscelánea
muy compleja de manejar, ¿no? Si el juez inferior puede someter a control de convencionalidad o de constitucionalidad la jurisprudencia de su órgano límite superior, pues entonces también se vulnera o se arriesga la seguridad, certeza jurídica en el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, aquí también hay un efecto difuso, porque una vez que se inaplica el caso concreto, entonces también todo aquel que se ubique, como hace rato dijo Antonio, ¿no?, en ese supuesto normativo, se beneficia de ese caso que ya fue resuelto. Así que la Sala Superior ha aplicado el control en estos casos. Hay muchos, ¿no? Hay un diplomado en y otros más en donde revisamos estos aspectos, pero la discriminación en razón de nacionalidad por nacimiento para ocupar cargos públicos, porque dice la Constitución que para los cargos de la función pública deberán ser preferidos los mexicanos. Ahí hay una discriminación, hay una restricción. Y la Sala Superior, en el caso de la función electoral, que es integrar órganos como la mesa directiva de casilla o el OPLE local, ¿no?, ha inaplicado pues, las disposiciones constitucionales de entidades federativas o de leyes que reservan, incluso en el ámbito federal, que reservan a mexicanos por nacimiento el derecho a la participación política en la modalidad de la integración de las mesas directivas de casilla o de los OPLE, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es justificable, es desproporcionada la restricción. ¿Por qué? Porque el mismo fin legítimo que se pretende con la restricción se logra sin la restricción. O sea, por ejemplo, la independencia, la imparcialidad y la eficiencia o eficacia de la operación de una mesa directiva de casilla, cuando hay presidente, secretario, 2 escrutadores, se logra si es o no es el presidente de la mesa directiva de casilla mexicano por nacimiento o no, o por naturalización, o que tenga doble nacionalidad, ¿no, Jorge Antonio? Porque, pues, o sea, no se requiere ser mexicano por nacimiento en el marco de, además, un órgano colegiado, como es la mesa directiva de casilla, donde aparte hay representantes de los partidos vigilando la operación, donde lo que hace la mesa directiva de casilla lo va a revisar el consejo municipal o el consejo distrital. Entonces, digamos, hay otros medios para lograr el mismo fin, y este es el sentido de la operación de la ponderación y la proporcionalidad, ¿sí? Que es la principal operación o una de las más importantes del control de convencionalidad, ¿no? Ponderamos, logramos el mismo fin por otros medios o, por lo tanto, cuestionamos la idoneidad de la medida restrictiva. ¿Por qué vamos a restringir a los mexicanos por doble nacionalidad, que tengan doble nacionalidad o por naturalización, integrar órganos colegiados electorales? Si el fin, que es el preservar la constitucionalidad y la legalidad de los actos, se puede conseguir sin la medida restrictiva, porque está pertrechado de otro conjunto de garantías. Entonces, es desproporcionada la restricción. Esto benefició a 300,000 mexicanos ubicados en el supuesto de la doble nacionalidad o la nacionalidad por naturalización. De manera que hoy, cuando el INE o los OPLE emiten las convocatorias para integrar estos órganos, se ha eliminado el requisito de que tenga que ser mexicano por nacimiento, ¿sí?, ¿no? Entonces, ese es un caso muy bonito, muy claro, cómo se puede ilustrar cómo se ejerce y por qué, en qué sentido, el control de convencionalidad, ¿sí? Porque es por la vía de la ponderación. La ponderación, de tal suerte que se dice, oye, no va contra la convención, hay un manto o un espacio de protección para los mexicanos por naturalización y con doble nacionalidad. Porque lo que busca la restricción, que es la constitucionalidad, legalidad de los actos de los órganos colegiados electorales, se logra sin la restricción. Entonces, eso está muy, muy ilustrativo de qué estamos hablando. Bien, entonces, estas son las sentencias. Hay otras
de carácter indirecto en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Chile. Ha habido otros casos en donde la Corte Interamericana ha resuelto que, por ejemplo, no es conforme a la convención que una autoridad administrativa restrinja el derecho a la participación política, por ejemplo, emitiendo una orden de aprehensión, ¿sí?, en contra de un funcionario público para excluirlo, evidentemente, de la competencia electoral. Eso lo estamos viendo mucho en América Latina, en varios países, que se usa la llamada criminalización de la política para excluir de la competencia político-electoral a determinados aspirantes o precandidatos a los cargos de elección. Caso Gustavo Petro, que seguramente va a ganar la presidencia de Colombia después de varios intentos y de haber sido inhabilitado como presidente municipal y suspendido del cargo temporalmente, ¿sí?, por una autoridad administrativa en Colombia, ¿no?, para impedirle competir con ventaja ante el hoy presidente de la República de Colombia. Entonces, digo, no se vale, ¿sí? Lo tiene que resolver una autoridad judicial, no una autoridad administrativa, ha dicho la Corte Interamericana, ¿sí? Entonces, esos casos se presentan en México, obviamente se van a resolver en el mismo sentido y van a beneficiar a los candidatos o candidatas que sean objeto de una operación, que sean llamados ante la fiscalía a declarar y demás. Por lo menos le afectan su imagen y la percepción pública para que pierda las elecciones, ¿sí? Entonces, en estas competencias que hay ahora por las gubernaturas hacia el 5 de junio, se están dando este tipo de casos. Ahí estaba leyendo yo en el periódico que hay unas denuncias en contra de uno de los candidatos a una gubernatura, no recuerdo cuál, ¿no?, que lo van a mandar llamar para que, ¿no? Entonces, pues le afectan la percepción pública, la intención del voto. Entonces, ahora, un problema que tiene, y con esto termino, la Corte Interamericana es el tema de los plazos. Se tarda mucho para resolver. Y cuando lo resuelve, sirve como un caso emblemático para el futuro, pero ya para el pasado, ya el caso se resolvió, se consumó en sus efectos, y si acaso puede dictar medidas reparatorias e indemnizatorias, pues sí, por el caso Castañeda Guzmán, por ejemplo, ¿sí? Pero ya no fuiste candidato. De alguna manera tenemos que romper con ese margen, ¿no? O el candidato que lo fue perdió en la intención del voto. Entonces el mecanismo tiene que ser ajustado para que opere de manera más eficaz. ¿De acuerdo? No sé si hay algún comentario, pero como nos vamos a ver mañana y pasado, pues entonces seguimos en la misma línea, ¿no? Vamos a trabajar más el tema de cuáles son esos derechos político-electorales, su núcleo y su periferia, ¿no?, sus modalidades, y cómo se han venido defendiendo ante los tribunales, qué criterios se han establecido para tal efecto. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, mañana le seguimos. Que estén muy bien y muy buenos días a todas y a todos. Sí. Les comparto. Al rato les comparto la presentación, claro que sí. Muy bien, cuídense. Gracias, doctor. Gracias a todas y a todos. Nos vemos, Perla. Gracias, cuídense. De nada, doctor. Sí. Bye.